Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla de hoy. Entonces el tema que nos corresponde revisar el día de hoy es sangrado gastrointestinal desde el abordaje radiológico. ¿Listo? Entonces, para empezar, básicamente recordar que esta es una patología que es potencialmente mortal y es muy prevalente en en los servicios de urgencias. En la literatura representa que es del 1 al 2% de los ingresos al servicio de urgencias y incluso pues, el 70% de los pacientes pues, son en su mayoría pacientes ya mayores. Se escribe que la mayoría son pacientes mayores de 65 años, adultos mayores, pero que hay una gran población, o sea, una gran parte, que es el 80%, que tiene una resolución espontánea. Vamos a tener que tiene una mortalidad que se habla entre el 20 y el 40%, siendo el sangrado de origen varicial el que tiene pues, la letalidad más alta descrita. Entonces, voy a hablarles de varios términos. Esto es sacado de un artículo de Radiographics, donde se habla de los términos que nosotros como radiólogos deberíamos manejar y tener en concordancia con los clínicos. Entonces, lo primero es saber que el sangrado gastrointestinal se divide en alto o bajo, y esto lo dividimos anatómicamente a partir del ligamento de Treitz. Es decir, que todo lo que sea proximal al ligamento de Treitz va a ser un sangrado gastrointestinal alto. Aquí se escribe que es el más frecuente, ¿sí? De 100 a 200 casos por cada 100.000 personas año, y es el que va a ser más predominante en la población joven. Es raro que la población joven tenga sangrado gastrointestinal bajo por el tipo de patologías que lo causan. Y vamos a tener el bajo, que va a ser del 20 al 20 a 27 por cada 100.000 personas. Entonces, les recuerdo que vamos a tener unos síntomas asociados a cada uno. Entonces, recordemos que el sangrado gastrointestinal alto se va a acompañar de hematemesis y está escrito que se acompaña de melenas. Las melenas se causan porque el contenido gástrico o la sangre se alcanza a digerir y dura aproximadamente unas 8 horas para que eso ocurra. Entonces, si está alto y se pasa todo ese tiempo, pues puede volverse pues melenas la sangre. Y por este lado vamos a tener más que todo pues el sangrado rectal, la hematoquetzia, pero recordar que la hematoquetzia no es patognomónico de un sangrado digestivo bajo, sino que si hay una digestión rápida, pues también puede ser de sangrado digestivo alto. Bueno, entonces esos son conceptos que tenemos que tener claros porque cuando nos hagan las órdenes los clínicos, ellos siempre deben especificarnos qué sangrado están sospechando, si es alto o bajo. Y eso es de las recomendaciones que hay en la literatura de que siempre debe estar incluido en las órdenes clínicas para poder guiarnos mejor. Continuando con la terminología, vamos a hablar de que pues nosotros podemos sospechar de sangrado de intestino delgado, que es como el área gris que no podemos ver ni por endoscopia ni por colonoscopia, entonces va a ser como el área que hay un sangrado desde la ampolla de váter hasta la válvula ileocecal aproximadamente. Entonces es como el área ciega que vamos a tener porque pues no se va a poder ver. Entonces cuando ese es como, también lo describen como sangrado intestinal o no alto ni bajo, sino como sangrado medio gastrointestinal medio, es uno de los términos que utilizan. Y vamos a tener el término de origen oscuro o obscuro, que también es válido, que no se encuentra la fuente tras estudios avanzados, ya sea por videocápsulas, endoscópicos y imagenológicos. Y la otra clasificación que vamos a tener es la clínica. Entonces vamos a tener pacientes que van a presentar un sangrado gastrointestinal declarado, ¿sí? Que va a ser, pues, que tiene todos estos síntomas que les mencionaba, o un sangrado gastrointestinal oculto, que va a ser demostrado más que todo por paraclínicos, es decir, anemia, el coprológico, que va a tener una prueba de inmunohistoquímica o un guayacolato positivo para sangre oculta. Entonces, esas son las dos que vamos a tener y es muy importante saber que el paciente declarado y el oculto lo vamos a abordar con imágenes diferentes. Entonces, pues la primera pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer tomografía si existe la endoscopia? Y la endoscopia tiene la ventaja de que, pues metemos la manguera y podemos hacer ahí mismo el tratamiento. Entonces, tenemos varias contraindicaciones o limitaciones para esto. Y es que, uno es que la endoscopia está contraindicada en los pacientes que están inestables, sobre todo pues en hemorragia masiva o que tienen comorbilidades porque pues es un procedimiento que se hace bajo sedación. Y lo otro es que si hay un sangrado masivo, pues no se va a poder ver nada pues con el endoscopio porque va a haber pues, demasiada sangre, entonces no va a ser un estudio de utilidad. Y lo otro pues es que ya sabemos que tiene una limitación en la distancia que alcanza. Y las limitaciones de la colonoscopia es que uno, pues requiere una preparación mucho más larga, hay que preparar el colon porque si no, no se hace nada y está contraindicado, descrito, que no nos sirve de nada pues hacer una colonoscopia si el paciente no está preparado. Y lo otro es que aunque es un riesgo bajo, es un riesgo patente que existe y es el riesgo de perforación. Entonces, en estos casos, pues las imágenes son superiores. Entonces, ese es un algoritmo que se propuso en un artículo de 2013, si no estoy mal, de Radiographics, que era cómo va a ser el abordaje de esos pacientes. Entonces, pues lo primero obviamente va a ser a estabilizar el paciente. Entonces, básicamente es para que vean que
Cuando es un sangrado bajo, o sea, el low, va a ser directamente angiografía. Pero el sangrado gastrointestinal alto, primero, pues dependiendo del paciente, pues llevarse a endoscopia. Si hay sangrado activo, pues se trata el mismo. Pero en casos de que sea negativa esa endoscopia, ahí sí vamos a angiografía. ¿Listo? O sea, ese es como el flujograma que se propone. Y ya pues de aquí se lleva a otros manejos, a otras conductas, dependiendo pues sea la etiología que tenemos. Pero lo principal es saber que es más que todo, es un estudio que dedicamos más para el sangrado gastrointestinal bajo o sospecha de sangrado gastrointestinal bajo o un sangrado gastrointestinal que no ha podido ser demostrado que sea o que sea de sospecha alta, pero que no pudo ser demostrado por endoscopia. Entonces, los dos estudios que vamos a tener van a ser el angiotac y la enterografía. Entonces, para recordarles un poquito, es que el angiotac vamos a tener, pues, estas dos fases. Obviamente vamos a tener primero una fase simple en todas y vamos a tener una fase arterial, que lo que se describe es, pues, hacerlo automáticamente. Se pone el ROI a 2 centímetros por debajo de la aorta descendente y se toma, pues, el estudio cuando haya una pacificación adecuada y la fase portal que se toma aproximadamente a los 60 segundos de la fase arterial. Eso está indicado cuando tenemos el uso en emergencias para descartar sangrado activo, porque lo que queremos ver es los signos que nos sugieren de que se está saliendo ese medio de contraste al interior del sistema gastrointestinal. Y la enterografía lo vamos a utilizar para los pacientes que tienen un sangrado oculto o en un ámbito ambulatorio. ¿Por qué? Porque esta nos va a permitir utilizar unas fases más tardías y utilizar contraste oral neutro. Ese contraste oral neutro no es agua, lo que está escrito es que de 1 a 2 horas antes del estudio se les dan unos almidones o unas sustancias que ayudan pues, a dilatar las heces intestinales. Y aquí lo que vamos a tener más que una fase portal es una fase entérica, que nos ayuda un poquito más al realce de las paredes de la mucosa y lo que queremos aquí no es ver tanto el sangrado, sino ver las lesiones. Entonces, estos son los dos estudios que nosotros vamos a tener como radiólogos para abordar los sangrados del tracto gastrointestinal. Entonces, en el que más me quiero concentrar es en el angiotac, que es el que nosotros más vemos aquí en el ámbito de urgencias, y recordar las ventajas que tiene. Uno, es que tiene muy alta resolución espacial, ¿sí? No tiene una limitación para ver algún segmento. Es ampliamente disponible, casi que pues, hoy en día casi todas las instituciones de tercer y cuarto nivel contamos con angiotac. Eh, Ayuda a ver otros sitios del tracto gastrointestinal y ayuda a ver en otros casos de que haya, por ejemplo, tumores, si hay un compromiso neoplásico secundario o afectación de otros órganos. ¿Listo? Lo mismo, fase simple, arterial y portal. Importante, no se usa contraste oral, ni neutro, ni contraste oral contrastado. El neutro no se utiliza porque diluye el medio de contraste si se está extravasando. Y si utilizamos pues el medio de contraste oral, pues no nos va a tapar pues toda la extraluminización que estamos buscando ver. Entonces no se usa contraste oral y pues tampoco nos debe retrasar el estudio. Reconstrucciones, están indicadas hacer las reconstrucciones de máxima intensidad que mejoran la sensibilidad, incluso detectar desde qué vaso pues está sangrando para después orientar el manejo. Y los renders de 3D son poco útiles, entonces pues no los miramos casi, pues se hacen, pero no hay evidencia que sean útiles. Entonces, de los términos que debemos conocer y debemos reportar, es el primero y el más importante, yo creería, es la extravasación intraluminal. Entonces, se define como un área focal de alta atenuación dentro del lumen intestinal. Importante aquí es que debe tener una apariencia que es cambiante entre la fase arterial y la portal, siendo la fase portal la fase más sensible para detectar el sangrado. ¿Por qué? Porque pues, el arterial únicamente nos va a detectar sangrados porque tienen un alto caudal que son de origen arterial y la fase portal pues, van a hacerse más evidentes los sangrados de origen venoso. Y lo que va a hacer esto compatible es con una hemorragia activa, o sea, extravasación intraluminal igual hemorragia activa. En cualquiera de las fases, como les mencionaba, y aquí es que vamos a detectar sangrados que tengan un flujo mayor de 0,3 a 0,5 mililitros por minuto, o sea, sangrados muy lentos, como en lo que escriben ellos en capa o como en lagrimeo, pues esos no los vamos a poder ver tan claramente, pero los que en verdad están afectando al paciente, los están afectando su estabilidad hemodinámica, los vamos a poder ver. La probabilidad pretest es mucho mejor en los pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces, si tenemos un paciente inestable, ese es el estudio ideal y es más probable que lo podamos ver. Pacientes que están un poquito más estables, más difícil poder encontrar algo porque sabemos que el sangrado no es tan activo. Entonces, importante entonces es mostrarles aquí que tenemos pues una fase simple, donde veíamos acá en una intestinal cómo vemos un aumento de esa atenuación, ¿no? Ya en fases arterial vemos que
hay un elemento hiperdenso que no visualizamos acá. Entonces, es importante aquí comparar siempre con la fase simple, que no vaya a ser un artefacto, no vaya a ser algún pitfall, que ya más adelante los voy a mencionar, y ver en la fase venosa cómo este sangrado pues, o esta atenuación pues, va aumentando. Entonces, eso es compatible con un sangrado gastrointestinal activo. Entonces, esos son los hallazgos más importantes que tenemos que tener. El otro va a ser el sangrado reciente, y es cuando vamos a hablar de los coágulos. Entonces, son áreas que también van a tener una atenuación un poco más alta, pero no van a tener cambios en las fases contrastadas. Eso va a ser lo que nos va a diferenciar. Recordar en conceptos que la sangre fresca va a tener una atenuación de 30 a 45 unidades Hounsfield, pero la sangre coagulada ya aumenta un poquito esa densidad por esa pérdida de líquido y esa formación de la fibrina y va de 45 a 70. Lo que está escrito en la literatura es que mayor de 60 es lo más claro, lo más indicativo para nosotros hablar con seguridad de que estamos frente a un coágulo y buscar siempre el coágulo centinela. Entonces, ¿cuál es el coágulo centinela? Es el hematoma con mayor densidad que esté más cerca al foco de sangrado. O sea, ese que sea más grande y más denso, usualmente está cerca de ese foco de sangrado y nos puede orientar a encontrar el lugar y orientar pues, estudios adicionales y manejo. Entonces, lo mismo vemos acá. Este era un paciente que tenía una sospecha de un sangrado gastrointestinal alto, tenía pues aquí una sonda y veíamos acá esta área de mayor atenuación, que acá veíamos que describía de 60 a 70 Wh. Y ese paciente lo llevaron a endoscopia y efectivamente tenía una úlcera gástrica. Entonces, se confirmó pues que por la sonda salía, pues, salía material hemático. Entonces, siempre mirar, hay veces se puede incluso pues hacerlo de forma, hay algunas formas de mejorar esto es utilizar técnicas de supresión como ¿cómo se llama eso? El dual energy, utilizar dual energy que nos ayuda incluso para que sea un poco más claro ese aumento de esa densidad. Pitfalls importantes. Sangrado intermitente, puede que no veamos si pues, el paciente justo en el momento que estamos haciendo el estudio no lo vemos, entonces no lo vamos a poder ver, entonces puede ser un pitfall. Dilatación líquida de las asas. Si hay mucho líquido en el interior, pues nos va a diluir el medio de contraste que se está extravasando y va a hacerlo mucho más difícil. Las asas intestinales colapsadas, porque pues va a ser mucho más evidente ese realce mucoso, y un material hiperdenso preexistente. Usualmente lo que vemos son los medicamentos, las tabletas, suturas, contraste oral que hayan administrado previamente en otra institución o en un estudio previo, y artificios de interfase gas líquido o los describen también en cono. Y otro muy importante es este. Entonces, este es un paciente que tenía una sospecha de un sangrado gastrointestinal también alto, y pues le vimos por acá que tenía una masa pulmonar y acá le vieron un engrosamiento colónico y dijeron, listo, ya, pues eso es. Entonces aquí lo que podemos ver es que tuvieron que revalorar la imagen porque el paciente tenía un sangrado activo. Aquí podemos ver pues como esta hiperdensidad aquí lineal y tenía unas burbujitas adyacentes. El paciente que tenía un sangrado activo y aquí lo que caímos fue un sesgo de satisfacción. Entonces, sesgo de satisfacción muy común, pues sobre todo en los radiólogos pues que llevan pues poca experiencia o pues que apenas están empezando. Que pues con un hallazgo pues ya nos conformamos y pensamos que se puede ser, entonces no, siempre pues buscar como algo que sea más indicativo y más si se está sospechando un sangrado gastrointestinal alto, pues saber que pues este no es acorde y seguir sospechándolo y buscándolo. Y pues también pues aunque sí tengo una masa pulmonar, pues eso no es lo que estamos buscando, entonces enfocarnos más en lo que debemos buscar. Ya para hablarles de las causas, entonces, esto es lo que está más común. Entonces, vamos a ver que lo dividimos en sangrado gastrointestinal alto, bajo y el sangrado que les decía que es el de sangrado gastrointestinal como medio o de intestino delgado. Entonces, lo más común que vamos a tener son las úlceras pépticas, ya sea por Helicobacter pylori o por uso de AINES. Varices va a ser el segundo y recuerden que este es el que mayor mortalidad tiene, usualmente está asociado a hipertensión portal y otras causas. Vamos a tener dentro del bajo la diverticulosis, que es pues, más común en pacientes mayores, colitis isquémica, enfermedad anorrectal como las hemorroides, que pues no es muy útil, pues aquí debería ser un poquito más enfocado en la parte del examen físico, y las neoplasias, ¿listo? También pues dentro de ambas vamos a tener las malformaciones vasculares, algunas como el Dolofob, y dentro del gastrointestinal en el medio pues vamos a tener más que todo enfermedad intestinal inflamatoria, también vamos a tener neoplasias y divertículos de Meckel. Bueno, entonces vamos a empezar con el sangrado alto. Entonces les voy a ir mostrando casos de la literatura y lo que les voy a ir haciendo referencia. Entonces en este lo que veíamos era un paciente que están sospechando, un paciente de 40 años que están sospechando un sangrado gastrointestinal alto.
Y aquí lo que veíamos es ese aumento de esa densidad al interior de la cámara gástrica, ¿no? Acá podemos ver que eso correspondía con un coágulo centinela y en las fases contrastadas podemos ver que hay una extravasación activa al medio de contraste. Se correspondía a una úlcera gástrica por uso de AINES. Recordar que la enfermedad acidopéptica puede ser, usualmente es gástrica o en duodeno. En duodeno va a ser de predilección del Helicobacter pylori, pues que para nosotros no tiene relevancia, pero pues para el clínico indicarle que ese sangrado es de ahí, pues lo va a orientar a cuál va a ser el manejo futuro de sus pacientes. ¿Listo? Entonces, y aquí otro hallazgo que teníamos es que miren que ese paciente, a pesar de tener un sangrado gastrointestinal alto, tenía medio de contraste rectal porque tenía hematoquexia y lo que tenía este paciente pues era que estaba pues, transitando muy rápido ese medio de contraste. ¿Listo? Sangrado varicial, entonces ya sabemos, usualmente muy asociado a signos de hipertensión portal. Este era un paciente de 67 años. Eh, Inicialmente pues es un paciente que no tenía sangrado activo, eso es un estudio más ambulatorio, pero vean cómo se empiezan a formar estas dilataciones serpiginosas de tanto aquí esófago, aquí estas que están llegando a haces intestinales, de circulación colateral por esa pues, malfuncionamiento o esa hipertensión que tiene el sistema esplenoportal. Entonces, muy alta mortalidad. Estos pacientes usualmente pues presentan sangrados muy evidentes, hematemesis, y pues requieren estudio endoscópico inmediato. Entonces, pues raro que nos llegue un sangrado activo varicial porque usualmente se lleva endoscopia, pero pues describirlo cuando tenemos en los pacientes pues que vemos de hipertensión portal, describir muy bien a dónde están llegando esas colaterales para que en un futuro pues se pueda hacer como la correlación. Aquí veamos otro caso, ese sí es un sangrado activo, entonces vemos todos estos vasos tortuosos, dilatados, y aquí vemos cómo ese medio de contraste está saliendo. Y aquí veíamos cómo esa varice está protruyendo ahí por la pared y tenía pues un sangrado activo también en la endoscopia. Listo. Síndrome de Mallory-Weiss, múltiples causas. Sabemos que va a ser un desgarro de la mucosa del esófago en pacientes que tienen episodios eméticos repetitivos, más común sobre todo pacientes embarazadas, pacientes oncológicos que están en algún tratamiento, y pues por múltiples episodios eméticos pues se desgarra esa mucosa. Ver que pues en la fase simple pues aquí no tenía y aquí ya empezamos a ver cómo empieza a salir ese medio de contraste que es más evidente en las fases tardías. ¿Listo? Ese puede ser muy difícil de ver incluso por endoscopio porque pueden ser incluso cortes muy pequeñitos. Los cánceres, entonces, los cánceres en nuestra población son muy comunes, sobre todo el adenocarcinoma gástrico. Entonces, este es un paciente de 80 años, tenía pérdida de peso y anemia. Se presentó también con una sospecha de un sangrado gastrointestinal alto. Y vemos aquí, pues, cómo tenemos esa extravasación activa del medio de contraste. Miren que esta es la fase arterial, no era tan evidente aquí. Ha ido aumentando, o sea, cambia. Entonces, lo importante de esto es que es ver que es un cambiante. Y, pues, adicionalmente se asociaba, pues, a que había, pues, un engrosamiento de, de esa pared gástrica, que pues se confirmó que era pues un tumor gástrico. Las lesiones de Lofa, no, la verdad no sé cómo se dicen bien, si alguien sabe mejor me corrige. Son vasos que son submucosos, prominentes, que van a estar más que todo en la cámara gástrica. Esas es de las únicas lesiones que no tienen una predilección de edad, se pueden presentar en cualquier edad, y lo que van a estar es más que todo en la curvatura menor del estómago, pero pueden estar en cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y lo que veíamos acá, pues era esa lesión que era pues hiperdensa, ¿sí? Y que ya en fases más tardías presentaba esa salida activa al medio de contraste. Miren que en la fase 5 incluso se alcanza a ver ese aumento de densidad al interior de la cámara gástrica por esos coágulos que tenemos. Importante también el bypass gástrico. Entonces, en el bypass gástrico o en las cirugías en general, tienden a sangrar cerca a las anastomosis. Y el bypass gástrico pues presenta un reto para el endoscopista porque hay áreas del bypass que van a ser mucho más difíciles de acceder por esos cambios en la anatomía normal que tienen estos pacientes. Entonces aquí tenemos una paciente de 49 años donde teníamos pues un cambio en esa densidad, ¿sí? Y acá cerca de la anastomosis teníamos esta salida de medio de contraste. Entonces aquí es importante saber diferenciar dónde están las anastomosis y ver que esto sí efectivamente no corresponde esas son las suturas y esto sí aquí, está aquí, ese es el sangrado que cambia, ¿sí? Ver que las suturas no cambian, las suturas se mantienen, poder diferenciarlas. ¿Listo? Vamos ahora con el gastrointestinal medio o de intestino delgado. Entonces, los tumores son muy comunes. También podemos verlos. Entonces, ese es un caso de un GIST. Entonces, vemos que acá pues tenía una lesión. Ese es un enterotax. Ya no es tanto por angiotax, sino que esas lesiones las vamos a abordar.
por lo que les decía, enterotac. Entonces vemos esa lesión, que sale, es una lesión exofítica del duodeno, con una morfología muy nodular, que tenía un realce, ¿sí? Homogéneo, pero tenía una salida de contraste alrededor. O sea que también tenemos unos signos de sangrado activos. Era una paciente de 50 años que se había presentado con hematoquetes. Entonces, recordar que pues, de este lado es difícil saber si es alto o bajo. Y pues finalmente se confirmó que esto se trataba de un GIST. Enfermedad inflamatoria. Entonces vamos a tener que la enfermedad de Crohn pues se presenta más que todo en personas jóvenes. Y aquí lo que teníamos era una paciente de 29 años que presenta pues múltiples áreas que se veían con esa alteración de esa densidad, un poquito ahí de estriación. Y veíamos aquí cómo esta pared estaba engrosada, ¿sí? La vemos, es una pared muy engrosada y tiene aquí un foquito de sangrado, que ese sangrado de aquí pasa al interior de la luz y vemos cómo esa luz está llena de contraste, algo que no veíamos en la fase 5. Entonces, enfermedad de Crohn puede sangrar, pensarlo en pacientes jóvenes o que tengan antecedente de otra enfermedad autoinmune. Enteropatía por Aines, entonces, así como puede afectar el tracto gastrointestinal alto, el estómago, también puede afectar eh, el sistema intestinal y puede pues, presentarse ulceritas. Recordemos que pues porque las prostaglandinas también tienen importancia en la protección de la mucosa intestinal. Y pues aquí lo que veíamos es esa pequeña indentación aquí, que aquí pues no teníamos tanto esos signos de sangrado activo, pero vemos muy bien cómo se ve esa fase enteral donde se ve muy bien esas paredes, que así como se deberían ver, pero tienen esas indentaciones. Entonces era un paciente que tenía un dolor crónico y era usuario pues de AINES de larga edad. Lesiones vasculares, entonces las angiodisplasias, como es este caso, entonces pues son pues malformaciones vasculares y pueden dar en cualquier parte. Importante aquí es aplicar las reconstrucciones de máxima intensidad porque esto nos va a ayudar, uno, a detectar de dónde vienen esas ramas para poder enfocar el manejo intervencionista. Entonces aquí teníamos pues en el colon ascendente, adyacente al colon ascendente, todos esos vasos tortuosos, hiperdensos, serpiginosos, que se asociaban a medio de contraste que se extraluminizaba al interior del colon. Entonces era un paciente pues que tenía pues esa malformación vascular, tenía una angiodisplasia poco común, pero pues hay que hablar de él porque es potencialmente letal, muy alta mortalidad, son las fístulas aortoentéricas. Entonces, las fístulas aortoentéricas usualmente se presentan en pacientes que tengan aneurismas de la aorta abdominal, sobre todo cuando ya han tenido intervenciones previas. Entonces, siempre que haya tenido una intervención previa, eso aumenta el riesgo de que esta aneurisma se perfore y conecte, y por el fenómeno de roce que hace con las paredes intestinales, perfore y ese medio de contraste pues pase a intestino delgado. Usualmente se comunican es con duodeno. Este caso era una fístula aortoduodenal y pues el paciente falleció porque pues son sangrados que son, la verdad, pues un sangrado que tiene un flujo muy, muy alto porque pues, está directamente con la aorta. Entonces, potencialmente letales. Siempre buscarlos cuando tenemos eh, aneurismas, mirar siempre las paredes que no esté contactando y que esté pasando pues el medio de contraste al interior de una luz intestinal. Y malformaciones arteriovenosas más comunes y pues son más predilectas en pacientes adultos jóvenes, no se presentan usualmente en niños, sino que ya en personas pues un poco más grandes se presentan algo parecido a las anginas entéricas porque hay un dolor que es descrito como postprandial, entonces puede simular una isquemia mesentérica, una angina mesentérica, y aquí lo que habíamos esperado, todos estos vasos tortuosos que están llegando aquí a lo que pareciera ser ilion proximal, masas intestinales, y esa pues era una malformación arteriovenosa. A estas malformaciones pues también se les brinda manejo pues ablativo con coils o con otras sustancias como gel para embolizarlas. El divertículo de Meckel, entonces recordar la regla de dos del divertículo de Meckel, entonces son dos tejidos ectópicos que al interior de él hay tejido pancreático más que todo, que es lo más importante, y ese tejido pancreático por esa secreción de lipasa, pues va a dañar ese tejido y va a sangrar. Usualmente está a 2 pulgadas de la válvula iliocecal y pues lo vamos a ver como esta bolsita que vemos aquí, puede ser un hallazgo incluso pues, difícil, pero ver aquí que tiene una mayor atenuación que el resto de asas intestinales nos ayuda mucho su ubicación, que les recuerdo pues es 2 pulgadas, o que vendría siendo 5 centímetros más o menos, proximal a la válvula iliocecal. Entonces lo que nos ayuda aquí más que todo es la ubicación
y la morfología pues del divertículo, esa forma sacular. Y finalmente, pues vamos a hablar del sangrado gastrointestinal bajo. Pues lo más común, los pacientes que tienen diverticulosis. Entonces, no necesariamente tenemos que presentar diverticulitis para sangrar. Ese es el caso, un paciente ya de 77 años que ha presentado pues hematoquetsia. Y vemos aquí pues que tiene pues una condición diverticular del colon y vemos que empieza a presentar esta extravasación del medio de contraste que es mucho más evidente en las fases tardías. Enfermedad anorrectal. Es este caso, entonces, pues podemos tener hemorroides, podemos tener varices por hipertensión portal, que son muy comunes, se presentan también en niños, entonces tenerlos siempre presentes, que son varices pues, que se extienden hasta acá, pero también hay otras cosas que pues, vamos a tener aquí asociadas. Esta era una paciente que tenía VIH y había pues, desarrollado una úlcera rectal, y digamos acá cómo sale este medio de contraste en JET, y vemos cómo rápidamente la fase portal ya ha hecho incluso un nivel de ese sangrado. Entonces son sangrados que, pues por su ubicación, usualmente podemos pensar en sangrados venosos, ¿sí? Pero en ocasiones raras como este, son sangrados arteriales, tenerlo presente también. Difícil manejo de estos, sí, pues de mal pronóstico si no se manejan rápido. Y pues esta paciente, mire lo que tenía, era aquí, pues se llevó a un estudio angiográfico y confirmaba pues el sangrado que venía desde una arteria hemorroidal. Entonces también intentar describir y seguir las arterias o seguir los vasos para poder ayudar al manejo intervencionista. Esa es otra que sería una neoplasia colorectal y veíamos pues que tiene todo esto acá, que es el tumor, si está tumor acá, y vemos aquí cómo se extravasando el medio de contraste. Entonces miren la importancia de poder hacer la reconstrucción eh, de máxima intensidad. Entonces esto terminó siendo un adenocarcinoma colónico, un adenocarcinoma, pero miren pues como acá pues podemos ubicar que esta ramita, ¿sí? Que viene de la mesentérica superior, una rama que viene acá bajando, presentaba aquí estas otras ramas que venían a suplir y presentaban esta extravasación. Entonces, miren que esto pareciera que es una angiografía, pero no es, es la reconstrucción de máxima intensidad. Entonces, miren lo útil que puede ser y pues simplemente es llevarlo aquí a una oclusión vascular. Y el reporte, entonces, esto es sacado de las plantillas de Radiographics, no sé si sepan, pero Radiographics tiene como una base de plantillas y ellos refieren como a unas cosas que hay que reportar sí o sí. Entonces, lo primero es, si hay extravasación de contraste o sangre, tenga coágulo o no tenga coágulo, hay que informar, uno, la cantidad y otra, la ubicación que tiene dentro del intestino. Entonces, eso es lo más importante. Si es mucho, si es poquito, intentar como cuantificarlo. Describir cuál es la posible fuente, si eso es arterial o es venoso. Intentar ser claro en esto y describirlo, no como que sangrado activo y ya, sino poder decir es arterial, porque pues tiene una implicación muy diferente. Y poder identificar pues cuál es la etiología, si es posible, o sea, si está asociada a una masa, si hay una úlcera, si vemos algo como una malformación vascular que lo esté explicando. Y pues informar pues todas las otras, bueno, las causas de extravasación y si hay pues una ubicación, la lesión donde está, la ubicación exacta y si tenemos pues alguna otra lesión asociada, ¿listo? Entonces, esos son algunos ejemplos, pues yo sé que son muy largos, pero pues miren cómo lo reportan. Entonces, por ejemplo, aquí reportan que hay sangre intraluminal en el duodeno proximal, o sea, son específicos, y tiene un coágulo centinela, entonces aquí no había sangrado. No es que inicialmente sangrado activo, pero acá se observa extravasación de contraste en el bulbo duodenal en las imágenes de fase arterial. Entonces, es consistente con sangrado activo, ¿sí? Porque pues es importante, no siempre pues el médico va a entender que extravasación va a ser sangrado activo. Y explican, es causado para una úlcera de 10 milímetros en el bulbo duodenal. ¿Listo? Ah, pues aquí tenemos otras. Por ejemplo, aquí hay sangre intraluminal en el yeyuno proximal, sin embargo, no hay extravasación de contraste ni lesión intestinal asociada. ¿Listo? Y intentar poner imágenes asociadas, que les gusta pues mucho como a los americanos, poner la imagen y el número de serie. Y las opiniones, entonces, ser muy claro si es sangrado activo o no, o sea, es la primera pregunta que tenemos que responder, y la patología a la que está asociado o la etiología que tiene. Si hay una anomalía intestinal sin sangrado activo, pues también debemos mencionarlo. O sea, si hay una otra lesión, un tumor, una dilatación de asas, mencionarlas. Y usar el término sangrado activo, porque lo que les digo, los médicos tratantes no siempre son familiares con el término de extravasación activo. Entonces, esas son las recomendaciones pues, que da la RCNA para ese reporte.
Entonces, aquí pues esos son otros ejemplos. Entonces, sangrado activo en el bulbo duodenal causado por una úlcera en el bulbo duodenal. Hay sangrado intraluminal asociado. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos interesa. Y ese fue el último que les comenté, es sangrado intraluminal en el yeyuno proximal. Sin embargo, no hay sangrado activo ni señales asociadas. Esa es la forma, pues, que queríamos concluir nuestros informes. Entonces, para concluirles, entonces la angiografía por TAC pues, es una herramienta muy útil para el diagnóstico y sobre todo en esos pacientes que son inestables. Tiene una alta sensibilidad, pero pues debemos hacernos muy sensibles pues, a estos tipos de hallazgos para detectar sangrado activo y buscar las causas subyacentes. Eh, Recuerden que eso es complementario pues, a otras técnicas como la endoscopia, que pues especialmente esta pues, no se puede realizar en algunos casos. Y complementarla pues siempre, o sea, intentar guiar al clínico para que sepa si debe ser endoscopia, colonoscopia o llevar directamente al paciente un estudio angiográfico complementario. Y aquí pues nos ayuda a guiar la selección y el modo de la intervención, o sea, viendo si ese sangrado es muy activo, es poco activo, si requiere o se beneficia o no de embolización, o si pues es una neoplasia, pues el manejo pues va a ser mucho más diferente. Y eso sería lo que les quería compartir. Gracias.